respiratorio. Pero entre correr y correr he seleccionado los temas más importantes, porque hay temática del sistema respiratorio que en realidad a veces resulta hasta repetitiva, es como hablar de válvulo, estenosis mitral, estenosis tricuspidea, es lo mismo, ¿no? Solo que ustedes tienen que ir desarrollando en función a conocer la parte fisiológica. Entonces voy a empezar con un temita, hoy día me he pedido cortito, ¿verdad? Un temita, haremos hipertensión pulmonar, ¿ya? Hipertensión pulmonar está directamente relacionada con cor pulmonario, pero vamos a ver hipertensión pulmonar para que ustedes a partir de ahí entiendan de manera mucho más fácil, más dinámica el cor pulmonar y no estén dando muchas vueltas, por el que la sintomatología prácticamente es la misma, ¿ya? Entonces, en general, hipertensión es aumento de presión. Aumento de la presión que para algunos autores dicen en las arterias del sistema pulmonar, otros dicen en la arteria pulmonar. Bueno, si afecta al sistema vascular pulmonar, es lógico que por ende también va a afectar a la arteria pulmonar. Me parece que es un tema más de interpretación al momento de hacer la traducción literaria al español, cuando hacen referencia a arterias o arteria pulmonar. Nosotros ahí es un poco donde más dilucidamos en la traducción. Entonces, ustedes conocen el sistema pulmonar tiene dos tipos de circulación, la circulación mayor y la circulación menor. Hay una diferencia bastante marcada entre lo que es la presión de la circulación menor con relación a la circulación mayor, concepto número 1, que deben recordarlo. La presión de la circulación menor, lógicamente en proporción con la circulación mayor, es más bajita, lo que permite que constantemente esta circulación que se da entre lo que es la sangre oxigenada, la sangre desoxigenada, fluya continuamente y permite ese recambio a nivel alveolar. Para hacer un poco de memoria, todo lo que es la sangre proveniente del sistema, o sea, de todo el sistema, va a ir a partir de la vena cava inferior, vena cava superior, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a ser expulsada al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar principal y de ahí a las pulmonares se bifurcan como sangre desoxigenada. A eso le llamamos parte de lo que es la circulación menor, ¿verdad? Una vez que esta sangre circula a través de todo, bueno, del pulmón, llega hasta los alveolos donde se produce el intercambio gaseoso y toda esta sangre ya oxigenada retorna al corazón a partir de la aurícula derecha, ingresa al ventrículo izquierdo y es expulsada al resto del sistema para ir a oxigenar el resto de los órganos. Esa circulación fisiológicamente ustedes ya la conocen. Ahora, la diferencia entre presiones, eso es lo que a nosotros hoy día nos va a explicar por qué se produce hipertensión pulmonar. Es un cuadro que no es muy habitual en países bajos en altura, no muy habitual. En Bolivia y en el Perú y en otros países que están a mayor altura, es un patrón que habitualmente se presenta en personas adultas jóvenes, ¿ya? En el caso de que se presente esta enfermedad en menores, se habla de que debe haber seguramente una enfermedad cardiológica de base, tal vez no diagnosticada o tal vez diagnosticada que no ha tenido una buena evolución y que está generando una progresión a la lesión pulmonar. Entonces, en general, nosotros lo que hacemos es dividir aquellas que tienen un origen congénito, aquellas que son de predominio genético, aquellas que son producto de enfermedades cardiológicas directas
o aquellas que se han producido por modificaciones en la altura o que son fruto del uso de, por ejemplo, medicamentos o pacientes nefrópatas o pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos donde ha habido un gran movimiento a nivel torácico, ¿no? Algunos órganos, o pacientes que están con tumores intratorácicos. Cualquier masa que me comprima este sistema en general me va a producir un aumento de presión. Entonces, esa tipificación es una clasificación que utilizan los cardiólogos para decir cuáles son. Las clase 1 son idiopáticas, la clase 2 son de origen cardíaco, la clase 3 pulmonar y así sucesivamente. En medicina interna van a poder conocer esas clasificaciones para comprender el origen de la enfermedad. Sin embargo, que quisiera yo que un poquito desarrollemos el determinar como un concepto. Ahí está, es un trastorno raro, eso ya les digo, pero no raro para nuestra región. ¿Ya? Para otras regiones donde vemos otro tipo de características geográficas. Es debilitante porque tiene una aparición insidiosa, poco a poco, progresiva, y que por la misma característica de que va generando poco a poco estas modificaciones, a veces se manifiesta cuando ya el daño está completamente instaurado y mucho no podemos hacer más que dar tratamiento signo-sintomatológico. Entonces, otra peculiaridad. En general, esta condición, si nosotros pudiéramos hacer de manera acuciosa la detección temprana, podríamos tratar y evitar las complicaciones, porque las complicaciones están relacionadas a un círculo vicioso que es, si daña el pulmón, por supuesto que va a dañar el corazón. Y ese círculo vicioso, si me daña el corazón y me fuerza a que el corazón se dilate y tenga que ejercer mayor fuerza de contracción para eyectar la sangre en volúmenes óptimos, obviamente va a tener que comenzar a crecer. Entonces, ya hemos visto eso en la parte cardiológica. Entonces, aquí pasa. Nosotros lo que queremos reconocer es que este aumento, este incremento de la presión a nivel de las arterias y de la arteria pulmonar es el resultado de condiciones, insuficiencia cardíaca derecha progresiva, gasto cardíaco bajo, etcétera, etcétera. Lo mismo que se aplica para la insuficiencia cardíaca. En la clasificación de la hipertensión arterial, les decía, podemos dividirlas por grupos. Hay una clasificación que data no de hace mucho tiempo, que tal vez solo van a encontrar 4 subgrupos, ¿ya? Esta es la más, tal vez la clasificación más correcta, pese a que es antigua, porque me permite observar aquellas que corresponden a hipertensión que no ha sido diagnosticado en realidad su origen, les decimos idiopáticas, las familiares, por un patrón que es obviamente genético, o también algunas que aparecen en el recién nacido cuando son translocaciones de grandes vasos. En el grupo 2, la hipertensión venosa general, un aumento de la resistencia venosa periférica. En el grupo 3, asociada a otras condiciones que producen hipoxemia, y la 4, debido a enfermedades que son discrasias sanguíneas, alteraciones de la coagulación, etc. Y la 5, donde vamos a incluir otras condiciones que pueden estar asociadas y al menos aquí los cambios geográficos. En la etiología y patogénesis ya les iba mencionando, existen distintas características, tiene una serie de trasfondos en el desarrollo, hay que ver de acuerdo al origen en sí. Sin embargo, ¿qué es lo que se reconoce en las modificaciones en sí de la arteria? No solo, al igual que la hipertensión arterial, no solo es un cambio en el diámetro de las arterias, sino que también se pueden dar modificaciones en la estructura de los
vasos medianos o de pequeño calibre, incluso de los capilares. Y estas modificaciones, como en cualquier proceso inflamatorio, bueno, vemos aumento del diámetro de las paredes, procesos inflamatorios del endotelio capilar, acumulación de, puede ser placas grasas también que se pueden estar dando en las paredes vasculares, que me van a generar una disminución del lumen vascular y que por ende me van a exigir mayor presión del paso de la sangre a través de la arteria. Entonces, la explicación, si a mí me preguntan, data del mismo origen y de las mismas características que se tienen en hipertensión en hipertensión sistémica. Sin embargo, en esta no se aplica todo lo que es el sistema renina, sistemas compensadores, etc. Aquí se aplica la compensación del corazón como una bomba que va a responder ante esas modificaciones, ejerciendo obviamente más fuerza para ir en contra del gradiente de presión. Entonces ahí nosotros vamos a ver modificaciones también en la estructura cardíaca. Se habla de algunos tipos de genes, sobre todo cuando hablamos de la idiopática. Hay un estudio debe ser de hace unos 5 o 7 años que describe un tipo de gen que es autosómico recesivo y que explica algunas características, sobre todo que provienen de cierto tipo de razas, por ejemplo la raza afro, ¿no? Bien dominante en las razas afrodescendientes o sus mezclas, este tipo de mestizajes, por lo que también dicen hay cierta dominancia de esta patología de acuerdo a algunos grupos raciales. Entonces, es una explicación genética, pero también habla de otros factores relacionados como trastornos del colágeno. La primera patología que a nosotros nos genera mucho problema, por ejemplo, es el lupus eritematoso sistémico. Habitualmente vemos estas vasculitis, no solo cerebrales, sino procesos inflamatorios pulmonares, etcétera, etcétera, que automáticamente me generan mayor resistencia vascular. El uso de algunos fármacos, algunos tipos de tóxicos en los que, por ejemplo, de las drogas en general que hoy están de moda, la que más compromete a los pacientes adultos jóvenes es la cocaína. Existen otro tipo de fármacos, por ejemplo, de uso restringido, como las benzodiazepinas, que también están relacionadas con la aparición de esta condición. Infecciones, el VIH es una de las enfermedades de base que se relaciona también por las modificaciones vasculares en general que se dan en el paciente. Sin embargo, esta es otra condición progresiva, ¿no? Ahora, hipertensión portal. Creo que en Bolivia vamos a jugar entre lo que es los pacientes con hipertensión pulmonar por las características geográficas y nuestros pacientes que son hepatópatas alcohólicos. No sé cuál ganará, podríamos hacer un lindo estudio respecto a eso y sacar una estadística interesante. Muchos de los pacientes consumidores de alcohol, y nuestra población es una gran consumidora de alcohol, están desarrollando de manera muy temprana. Vemos personas de 42 años que están comenzando a desarrollar esta condición y lo primero que presienten o que perciben es después de que le echan una noche de locura, al día siguiente están con sensación de fatiga, latidos, palpitaciones y el paciente dice, qué raro, no me sentía así antes, ¿no? Aparte de todo lo que es las modificaciones neurológicas, pero comienzan a tener sensación opresiva en el pecho, palpitaciones, lo dejan pasar y sigue esta conducta aversiva a su salud hasta que evolucionan a insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar. Entonces aquí estamos jugando una ruleta entre
la condición geográfica que de por sí ya tenemos y asociada al alcoholismo. Las manifestaciones clínicas, como cualquier enfermedad pulmonar, bueno, dificultad respiratoria, disnea. Disnea progresiva, ¿ya? No es una disnea instaurada rápidamente, a diferencia del tromboembolismo pulmonar. Sí, un dato. Es una disnea que aparece primero a grandes esfuerzos, medianos y pequeños esfuerzos. Entonces, es progresiva, de larga data y que tiene algunas peculiaridades. Al inicio es una disnea que no se manifiesta con modificaciones en el color de la piel, pero cuando ya se instaura, el paciente comienza a tener rápidamente cianosis. Entonces, también tenemos pérdida obviamente de la tolerancia al ejercicio que está asociada con el proceso disneico, insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Signo, si vemos insuficiencia cardíaca derecha, un corazón agrandado, a predominio de sus cavidades derechas, obviamente comenzamos a indagar cuál es el origen y posiblemente este sea el origen, ¿no? Primero ha aparecido la hipertensión pulmonar y ha ido evolucionando. Edema periférico. Ya hemos hablado de las características fisiopatológicas del edema y esta es una de las patologías que viene de pelos para explicar, ¿no? Aumento de la presión, dilatación capilar, extravasación de líquido y con eso además se suma el gradiente de presión. Fatiga, sensaciones anginosas en muchos de los pacientes, sobre todo cuando está asociado a esfuerzo físico, y síncope. El paciente se pone en decúbito, se sienta y comienza a sufrir de mareos. Cuando ya tenemos cianosis distal, cianosis peribucal o en los lóbulos, obviamente que estos pacientes también tienen alteraciones del estado de conciencia, no se está diciendo, no se está oxigenando bien y obviamente este paciente va a tener modificaciones propias de su estado neurológico, ¿no? Entonces, también vamos a poder observar en estos pacientes de crónicos condiciones que están asociadas. Y hemos dicho, en la insuficiencia cardíaca derecha, si aumenta la presión, se dilata el corazón, ¿qué manifestaciones más vamos a poder observar? Si afecta hacia la parte superior, ingurgitación yugular. Si afecta a la parte inferior, entonces vemos hepatopatías, ascitis, porque hay extravasación de líquidos. Entonces, no solo va a haber retención en los miembros inferiores, sino también se puede generar en cavidades. El diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico es de sospecha. Una buena historia clínica nos va a dar datos interesantes para que nosotros podamos dirigir un poco y no perder mucho dinero y tiempo en su proceso diagnóstico. Estudios de laboratorio específicos para esta patología, ninguno en particular, a no ser de que estemos buscando un perfil genético, pero obviamente hacemos una gasometría, vamos a ver modificaciones de los gases, pero no es específico. ¿Qué es lo que más nos ayuda? Medir la presión intracardíaca. ¿Cómo se mide la presión intracardíaca? Gracias. Cateterismos, y eso es un procedimiento bien dependiente de la habilidad y de la especialidad, etc. Entonces, ahí sí, obviamente, tenemos que estar ante un especialista que pueda realizar. Aunque hoy en día he visto que ya siendo R1 les enseñan a hacer cateterismos muy fácilmente, entonces es cuestión de la escuela donde vayan a hacer su especialidad. Ahora, el tratamiento. El tratamiento, hay
diversidad de formas de abarcar estos pacientes. ¿Por qué? Porque si el problema data del corazón, o si es, por ejemplo, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que me ha desencadenado un aumento de la presión de la arteria pulmonar, entonces primero nos vamos a ir a la enfermedad de base que ha originado, van a tratar primero esa condición y van a ver cuánto llega a equilibrar de presiones. Sin embargo, en general, cuando ya, como les decía, como es una condición progresiva y de larga data, posiblemente se encuentren ya con este paciente y tengan que darle una solución para disminuir la presión. Y uno de los medicamentos que aunque su origen no era el trabajo a nivel pulmonar y que hoy en día es el que más se utiliza, es el sildenafil. ¿Para qué utilizan el sildenafil? No creo que lo utilicen ustedes, estoy segura que no. Pero, ¿qué es el sildenafil? Creo que promueve las erecciones. Correcto, correcto. Y para promover las erecciones, ¿qué hace? ¿Vasodilata o vasocontrae? Vasodilata, esa es su función. Por eso, y vasodilata harto, entonces es un excelente. Tenemos un pacientito, por ejemplo, hijo de una colega nuestra que ha nacido con prácticamente todo el ventrículo derecho atrófico, en un pequeño porcentaje de funcionamiento. Imagínense, esa hipertensión pulmonar era masiva y su expectativa de vida cuando nació, me dijeron, posiblemente puede ir compensándose unos 2, 3 años, pero a partir de ahí, de por sí el crecimiento a los 5 años del niño es rápido, y ese crecimiento rápido tiene mayor demanda metabólica, entonces no creo que el corazón logre soportar. Tiene 11 años, gracias a este medicamento. Pequeñas dosis, no hay el medicamento para uso pediátrico, entonces acá al menos yo recuerdo que hace tantos años que lo vemos, la mamá comenzó a utilizar, ¿no? Con diluciones, moler, dilución en jeringa, pequeñas dosis y más de una oportunidad. Obviamente la dosis se le ha ido con algunas complicaciones propias, una vasopresión, o sea, un bajón rápido de la presión y mareos, a veces hasta pérdida de la conciencia, que es una condición muy habitual en los pacientes varones que utilizan el sildenafil y abusan del sildenafil para sus usos especiales, ¿no? Entonces, por eso mueren cuando están en acción, porque utilizan grandes dosis, ¿no? Sí. Y decían, no, es que le ha dado un infarto por el medicamento. No le dio un infarto por el medicamento, sino tuvo un bajón de presión muy rápido y obviamente ahí no hay nada que se pueda hacer. Entonces, bonita, o sea, años después de que salió el sildenafil, aproximadamente 3 años después, les estoy hablando de allá en épocas muy antiguas, comenzaron a ver que estos corazones comenzaron a compensarse y por eso se comenzó a utilizar inicialmente de manera muy discreta, evitando incluso hacer la recomendación. La FDA nunca quiso hacer una recomendación de uso cardiológico. Durante al menos 8 años la gente estaba pidiendo que ya se pueda hacer esta recomendación, pero bueno, se trabajaba un poquito por debajo con el uso del sildenafil. Hoy en día es una maravilla, da una gran expectativa de vida a los pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras y sus recomendaciones. No se lo usa indiscriminadamente, pero ahí les presento. Y bueno, las otras opciones son quirúrgicas, obviamente. Y esas opciones quirúrgicas tienen grandes demoles en el proceso. Hay que tener
mucho cuidado. Entonces, recomendación siempre que tengan un paciente, hay que hacer un tratamiento oportuno porque las consecuencias quirúrgicas para el paciente son bastante graves. Ahora, la hipertensión pulmonar también hay secundaria a otras condiciones, las más importantes: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alteraciones respiratorias como es el trastorno respiratorio del sueño, las personas con obesidad grado 2, 3 y la mórbida, por supuesto, trastornos sobre todo en las válvulas mitral y en la válvula aórtica, porque aumenta la resistencia vascular de salida, la eyección, etcétera, y le sobrecarga automáticamente al lado derecho del corazón. Y los trastornos tromboembólicos o discrasias sanguíneas que producen tromboembolismos. Ya hemos hablado de esto. Y bueno, otro buen método diagnóstico que me permite ver los flujos, sí, es obviamente la ecografía, ¿no? Pero siempre se complementa con cateterismos, casi siempre, ¿no? Hay algunas restricciones en lo que es la ecografía, hay equipos muy sensibles, pero bueno, me puede ayudar a medir la presión de eyección. Siempre tiene sus factores determinantes ahí al momento de utilizarlo. Tiene que ser un personal bien capacitado. Ahí me quedo, muchachos. Hacemos este tema para el lunes. Haremos 2 temas el lunes. Por favor, ya. Vamos a hacer core pulmonar. Les dije que les iba a avisar para que lean core pulmonar y EPOC, ¿ya? Por lo menos para avanzar unos 2 temas más para el día jueves. Nos va a revisar el tiempo. Vayan a su examen, no sé.